El 9 de marzo, los mercados financieros de Estados Unidos temblaron. El índice bancario Standard & Poor's 500 caía un 7%, su mayor caída en más de 2 años. Las acciones de Silicon Valley Bank se desplomaban más de un 60% en Wall Street. Además, el mercado veía con preocupación la decisión del criptobanco Silvergate tras cerrar sus operaciones. Desde ese día, los mercados financieros de Estados Unidos y el mundo entero se han visto revolucionados. Se habla de la mayor quiebra bancaria de Estados Unidos desde 2008. Se habla de pánico financiero a nivel global. Y a este caos se suma Credit Suisse, uno de los bancos suizos más importantes a nivel global, cuyas acciones también se desplomaban y finalmente fue absorbido. El temor al contagio de la crisis de Silicon Valley Bank ha impactado en las bolsas de todo el mundo, llegando a pesar en las negociaciones de los futuros del petróleo. Hoy invitamos a Federico Monetti, contador público, docente de la Universidad Ort y gerente de CPA Ferrer, para que nos responda algunas preguntas. ¿Por qué quebró Silicon Valley Bank? ¿Qué pasó y cómo llegaron a este punto? ¿Qué factores impactaron? La quiebra de Credit Suisse y cómo esto puede impactar en Uruguay, por ejemplo, con el valor del dólar. Hoy vamos a hablar de incertidumbre financiera, el cierre de los bancos en Estados Unidos. Bienvenidos y bienvenidas a un podcast donde charlamos sobre herramientas para gestionar tu negocio. Vamos a recorrer los problemas más comunes de forma práctica. Vamos a explorar casos reales de pequeñas y medianas empresas a través de su protagonista. Soy Milton Rodríguez y esto es el ABC Financiero para Pymes, un podcast de Mis Finanzas. Federico Monetti, contador, gerente del CPA y además docente de Ort, también como Leo que vino el episodio pasado. Muchas gracias por venir y bueno, vamos a charlar de... Muchas gracias Milton, primero por la invitación. Vamos a charlar un poquito de qué ha estado pasando estos últimos días en los mercados financieros, algunos ruidos que ha habido en el sistema bancario, algunas caídas de bancos emblemáticos. Entonces, bueno, tratar de entender un poquito por dónde es que vienen esas volatilidades en el mercado, esos ruidos que han estado sucediendo y cuáles son originalmente sus causas. Bien, específicamente lo que da el disparador de todo esto es la caída de Silicon Valley Bank. Exacto, sí. Silicon Valley Bank, que era un banco emblemático para todo lo que era el ecosistema de Silicon Valley, de startups. Era un banco de unos casi 300 billones de activos, o sea, 300 mil millones de dólares de activos. Y bueno, en cuestión de días, el banco pasó a la quiebra y eso desencadenó un efecto contagio en otros bancos regionales de Estados Unidos y de otros lugares que llevó a que hubiera mucho riesgo de corrida bancaria global. Eso es algo que le pegó a algunos bancos de Estados Unidos, pero también impactó en Europa, como decías vos, regionales. No sé si cómo derramó también hacia Latinoamérica. Bueno, en general el impacto fue más bien localizado en pequeños o medianos bancos regionales de Estados Unidos y se logró pausar por lo menos momentáneamente el efecto contagio en otras regiones por algunas decisiones que se tomaron a nivel de los gobiernos centrales. Así que vayamos capaz un poquito para atrás para entender cuál es el core o cómo surge esto, ¿no? ¿Cuál es el negocio de un banco? Básicamente, tomar dinero prestado de depositantes, pagarles una tasa de interés por esos depósitos y salir a colocar ese dinero con personas, empresas o en títulos, bonos, lo que sea, para obtener una rentabilidad mayor y ahí ganar un spread bancario. Spread bancario. El spread bancario es el diferencial de tasa de interés que cobra un banco y que recibe un banco por sus colocaciones. Pero esos bancos no tienen, por ende, un patrimonio demasiado sólido. En general, de la estructura de activos que tienen un 8, 10, 12, 15% de capital propio, de dinero propio, y el resto es prestado. Entonces, cuando hay algún riesgo en el mercado, cuando hay algún ruido por todo lo que tiene que ver con miedo que ese banco no pueda cumplir con sus obligaciones, pues si yo el día de mañana voy a pedirle el dinero, me lo tiene que dar. Y bueno, y sus activos en general son colocaciones más largo plazo, pues le presta a la gente a un plazo no tan corto, no tendría el dinero para dármelo. Entonces, en general, los bancos es uno de los primeros negocios del mundo, con lo cual históricamente se ha sabido gestionar esto. Siempre han habido algunas quiebras, pero más que nada por factores internos de gestión del banco. Pero en general no suelen suceder corridas de este tipo que hagan que todos los depósitos se vayan. En general, y en particular en este caso, lo que ha sucedido es algunos factores externos que potenciaron que esto sucediera y algunos otros factores internos de gestión del propio banco que llevaron a que el Silicon Valley Bank en particular no tuviera la posibilidad de cumplir con estas obligaciones con sus depositantes.
Esto es, o sea, recordamos en el 2002, acá sucedió una situación similar con la corrida bancaria, y después, bueno, lo que obligó al gobierno a hacer un corralito y demás. Todos van a retirar la plata, no está la plata en ese momento en el banco, hay una crisis y una descreencia en el sistema financiero. Específicamente, ¿por qué quiebra el Silicon Valley Bank? En el Silicon Valley Bank sucedieron 3 o 4 cosas que fueron los que llevaron a que se catalizara, digamos, este efecto de corrida bancaria en el banco. Primero porque ¿quiénes eran los depositantes de ese banco? No es lo mismo un banco, por ejemplo el Banco República, que tiene depositantes que son más bien personas que tienen un cierto nivel de capital, capaz que no tan alto, y que en realidad no es que vayan a salir a buscar el dinero porque lo necesiten. Y el Silicon Valley Bank, la particularidad que tenía es que sus depositantes eran mayormente startups de Silicon Valley. Entonces, las startups durante los últimos 3-4 años levantaron mucho capital, un ciclo de tasas de interés muy bajas, entonces era fácil lograr captar fondos de inversores. Esos fondos los depositaban en Silicon Valley y ahora que estaba en una fase más de expansión, de crecimiento, donde el mercado no había ayudado en los últimos meses y por ende necesitaban más dinero para poder potenciar sus proyectos, salieron a requerir los dineros que tenían depositados. Entonces, a usar los fondos que tenían de esas inversiones. Exactamente. Entonces, el tipo de depositante que tenía el banco era muy particular, muy específico. Un tipo no era de largo plazo los depósitos. No era de largo plazo, lo iban a estar ya en altos niveles de necesidad. Entonces, ese es uno de los puntos, tener un depositante que te salía a buscar el dinero. Otro de los puntos es que esos depósitos no eran pequeños depósitos. En Estados Unidos hay una ley, un fondo de garantía constituido por la Reserva Federal, que si hay un suceso de este tipo, a los depositantes el Tesoro americano le cubre el depósito si hubiera una caída del banco. ¿Cuál es el monto para la cobertura? $250.000. Entonces, estos depositantes, que eran más bien startups, que habían levantado millones en sus proyectos, no estarían cubiertos, y el promedio de depositantes no cubiertos del Silicon Valley Bank era del 92,5%. Es decir, casi el 100% de los depositantes, casi todos, iban a estar con un máximo de $250.000 asegurados por el Tesoro. Exactamente, iban a perder prácticamente todo. Entonces, cuando vieron que había un problema de liquidez en el banco, enseguida fueron a sacarlo. Y un tercer punto es la velocidad con la que puedes sacar el dinero. En el 2002, acá que no había prácticamente nada digitalizado, veías las colas de cuadras y cuadras en la puerta del banco para retirar dinero. Acá simplemente con un clic podías sacar el dinero y migrarlo de un banco a otro. Entonces eso hizo que en cuestión de horas el banco pasara de 100 a 0. Y el cuarto punto, capaz que de los más relevantes, es cuál fue el detonante de todo esto, que es la política monetaria que ha estado llevando la Reserva Federal en los últimos meses, el último año capaz. En marzo del año pasado, la tasa a la cual estaban los fondos del Tesoro americano era un 0,5% más o menos, y hoy está en 4,5%. Entonces, si yo compro un título del Tesoro americano al 5% y en un año pasa a tener una tasa de retorno del 4,5%, un título que vence a 10, 20 años, son los bonos, implica una caída de casi 30% en su valor. Y eso es lo que en particular tenía Silicon Valley colocado. Como recibió muy rápido mucho dinero, no tuvo la posibilidad de salir a prestar a personas, empresas o títulos que no tuvieran, digamos, una cotización pública, y se colocó prácticamente la mitad de sus activos en bonos del Tesoro de 10, 20 y 30 años, y frente al aumento de tasas, eso naturalmente implicó una caída en el valor de esos activos. Esos activos, como contablemente los bancos los reflejan hasta vencimiento, no lo había tenido que blanquear todavía de que habían perdido valor. Pero frente a esta necesidad de liquidez, frente a tener que salir a vender algunos de esos activos, al vender un peso de ese título que tenían colocado a 10 años, eso hace que tengas que reconocer toda la pérdida de valor en la cartera. Entonces eso, sumado a que estabas teniendo una salida de depósitos muy alta, a que tuviste que reconocer una pérdida patrimonial muy alta por justamente esa caída de valor de los títulos, y porque tenías depositantes sin cobertura, hizo que todo el mundo se tuviera que ir. ¿Pudo haber hecho algo diferente? O sea, esta colocación en títulos de bonos del Tesoro, obviamente no es algo recomendado colocar el 50% de los activos en un solo instrumento, pero ¿qué tan mala fue la decisión? Obviamente con el diario del lunes fue malísima, pero en su momento no fue una decisión muy acertada. Quizás colocar más en corto plazo para poder ir cambiando instrumentos en el correr del tiempo o algo de eso. Bueno, eso podía haber sucedido, capaz que no tenía tanta disponibilidad de títulos de corto para colocar,
pero en general no fue algo que haya sido único del Silicon Valley Bank. O sea, muchos bancos tienen estas colocaciones a mediano plazo, muchos bancos son los que se han tenido que tragar estas pérdidas contables en estos últimos meses. Se habla de que el sistema financiero americano tiene pérdidas no reconocidas en los balances por 2 trillones de dólares, o sea, 2.000 millones de dólares, con lo cual no es evidentemente el único. Entre otras cosas, por la caída del valor del bono del tesoro. Correcto, eso es por la caída de los títulos que tienen colocados. ¿Qué pasa? Otros bancos seguramente hayan gestionado mucho mejor ese riesgo de suba de tasas. Podían haber contratado seguros, reaseguros, y bueno, que frente a un suceso de este tipo, si tienen que salir a vender los títulos, haya una aseguradora que les cubra la diferencia. La caída. Exacto, el Silicon Valley no lo hizo. Entonces, por eso es que estamos hablando de la caída de ellos, sino de otros. Ahí hay un tema de gestión interna que probablemente los gestores del banco no hayan tomado las precauciones necesarias. El valor del bono del tesoro debe haber pegado a todos los bancos. Correcto, todos. Como te digo, 2 trillones de dólares solo en Estados Unidos. Hay que ver cómo le pega a todos los otros bancos del resto del mundo. Pero el resto del mundo no ha tenido estos problemas porque probablemente tengan otros niveles de cobertura o de contingencias para estas situaciones. En el 2002 acá lo que pasó también era no sé si una vista gorda, pero sí poca gestión, poca supervisión del Banco Central. En este caso, ¿hay algún impacto de la supervisión la Reserva Federal? Sí, hay a partir de la crisis del 2008 en particular, que fue con la caída de Lehman Brothers, hubo un cambio de regulación muy fuerte en Estados Unidos que puso bajo supervisión muy alta de la Fed a prácticamente la totalidad de los bancos. ¿Qué pasó? En el correr de los años hubo algunos cambios regulatorios, sobre todo en la era Trump, se levantaron algunas de estas restricciones, flexibilizaron un poco la normativa, y bancos como el Silicon Valley Bank, que si bien tenía 300.000 millones de dólares de activos, era considerado un banco dentro de todo mediano, chico, quedó por fuera de esa regulación. Entonces, sucesos como estos probablemente no hubieran sucedido si hubiera estado dentro de la supervisión anterior, y bueno, hubiera habido un control mucho más estricto de la Fed para asegurarse de que tenga ciertas coberturas, de que no tenga depositantes en tan alto nivel de no cubiertos. Entonces, bueno, capaz que hubiera habido algún aseguro un poco mayor para que esto no ocurriera. De todas maneras, bueno, hubo factores sí externos, como decimos, pero también internos del banco. Y bueno, se habla incluso de que podría haber algunas implicaciones legales para los gestores del Silicon Valley Bank, justamente por no haber gestionado correctamente en contra de este tipo de cosas. Hoy, por lo que tengo entendido, bueno, y vos lo comentabas al principio, va a cubrir el 100% de los depósitos, no sé si la reserva o de qué forma se van a cubrir. Sí, el Tesoro americano, obviamente, esto cayó el Silicon Valley Bank un viernes, un sábado, ese fin de semana, fue un fin de semana de reuniones en todo el sistema financiero americano para ver cómo hacían el salvataje de estos bancos, y lo que se resolvió en esa instancia fue justamente crear una línea de crédito del Tesoro americano para dar salvataje a todos los depositantes. O sea, todos los que tenían plata depositada en el Silicon Valley Bank iban a cobrar, digamos, ese depósito. Pero además, todo lo que derrama la crisis y el miedo y los depositantes que van a retirar. Todo lo que derramaba después en las propias empresas, ¿no? Si la startup te perdía todo su capital, no podía al día siguiente salir a pagar los sueldos. Entonces, eso aseguró toda la cadena de valor que quedara cubierta por unos 35.000 millones de dólares. Fue un poco la cifra que se manejó. Cuando los días sucesivos empezaron a haber unas otras novedades de otros bancos, el Republic, el Silvergate, bueno, esto como que empezó a haber miedo de que se extendiera y se esbozó la posibilidad de que esta línea de contingencia o línea de garantía del Tesoro cubriera los depositantes de todos los bancos de Estados Unidos. Eso venía como con mucha fuerza en los últimos días, y ayer que hubo reunión de la Reserva Federal y bueno, un poco las decisiones de política monetaria que venían medianamente agresivas y con subas de tasas constantes. Ayer hubo una buena noticia por ese lado, porque Powell, el presidente de la Reserva Federal, planteó de que iban a ir controlando mes a mes en las reuniones mensuales de la Reserva qué medidas iban a tomar. Se esperaba para esta semana una suba de medio punto básico en las tasas de interés, subió 0,25, con lo cual mostró que no están dispuestos a ir tan agresivamente en el combate a la inflación y bueno, tratar de controlar estos riesgos. Pero por otro lado, eso fue una buena noticia, el mercado arrancó muy contento, digamos, subiendo las bolsas, y al ratito Janet Yellen, que es la presidenta del Tesoro americano, descartó de plano la medida de tener que cubrir todos los depósitos si esto se contagiara. Entonces, otra vez, enseguida hubo una caída. El índice que mide el rendimiento de los bancos cayó un 5% en el correr de la tarde por esta noticia. Y bueno, esto generó otra vez un poquito más de pánico,
que veremos cómo se desenvuelve en los próximos días, pero bueno, está generando otra vez un poco de incertidumbre y miedo de que pueda llegar a pasar. Esto fue ayer. Esto fue ayer a la tarde. ¿Qué tiene que ver el Credit Suisse con todo esto? Bueno, el Credit Suisse, evidentemente toda esta situación debe haber exacerbado un poco los problemas que venía teniendo, pero no tiene un origen igual su caída, digamos. El Credit Suisse ya venía desde hace capaz que un año con problemas de salidas de depósitos asociados mayormente a unas acusaciones de corrupción, a temas de malversación de fondos, fraude, que bueno, eso venía quitándole un poco de reputación al banco, y eso llevó a que desde mitad del año pasado más o menos empezaran a caer consistentemente de forma agresiva los depositantes. Ya en noviembre del año pasado se hablaba de la posible quiebra del Credit Suisse, y bueno, venía sobreviviendo, y esta fue el puntillazo final que lo terminó de complicar. Entonces, lo mismo otra vez durante el fin de semana se cocinó una solución, se hablaba de que esto no aguantaba más, y se llegó a un acuerdo con UBS, que es el banco número 1 de banca privada en Suiza, que fue quien adquirió sus activos y bueno, básicamente lo absorbió para que no cayera. Lo absorbe, y además Suiza bancó los depósitos. Sí, eso, los primeros días que ocurrió todo este problema, empezaron a buscar soluciones de cómo generar salvatajes. Primero, uno de los principales inversores, quien tiene prácticamente el 10%, es el fondo árabe, fondo saudí soberano, que había dicho: yo no voy a capitalizar más este banco, que pase lo que tenga que pasar. Eso hizo que ese día cayera 20% la acción del Credit Suisse. A la noche siguiente, el Banco Central de Suiza dijo que le iba a dar una línea de $50.000 millones para que no tuviera problemas de liquidez. El fondo saudí dijo: viendo cómo viene el panorama, si hay que capitalizar, capitalizo, y eso dio otra vez un poquito más de tranquilidad, pero en los días siguientes no fue suficiente esas medidas, y por eso se llegó a que en el fin de semana pasado se diera la adquisición de UBS. Bien, trayendo esto, el impacto a nivel local, ¿cómo impacta toda esta situación mundial y regional en Uruguay? A ver, Uruguay por el momento no está reflejando un impacto demasiado material con esta situación. Sí han subido un poquito los bonos, el precio de los bonos uruguayos, sí ha subido un poquito el riesgo país, que estaba en mínimos históricos en los últimos años, pero nada demasiado material. Y no hay ni por asomo un riesgo de que el sistema financiero uruguayo pueda presenciar un suceso de este tipo. O sea, los bancos financieros locales están bien regulados, tienen buenos niveles patrimoniales, tienen las reservas correspondientes que controla el Banco Central, y no parecería haber un efecto contagio. Sí, lo que podría haber es un impacto a nivel de cotización del dólar eventualmente. Ahí no es mi área de expertise, no soy economista, soy contador, pero bueno, básicamente lo que estamos viendo en estos últimos días en el mundo es que el dólar se está debilitando, así como en los últimos meses venía el dólar fortaleciéndose por la suba de tasas. Si ahora viene una baja de tasas, un enlentecimiento de lo que es la política monetaria de la Fed, el dólar debía debilitarse. Uruguay ha venido en contrasentido de todo esto, y en los últimos meses, en vez de tener un fortalecimiento del dólar, veíamos que el dólar baja. No tanto porque Uruguay esté disasociado del mundo en ese sentido, sino porque Uruguay tenía algunos factores internos que hacían que el dólar bajara. Un flujo muy importante de dólares en el mercado por la inversión de UPM, porque estamos con niveles casi récord de inversión extranjera directa, que hacía que se volcaran dólares al mercado uruguayo, porque en el 2022 tuvimos una zafra histórica de soja y de exportación de servicios que llevó a que Uruguay tuviera también muchos dólares. Entonces eso, con un mercado inundado de dólares, el dólar no subía. ¿Qué puede pasar este año? Bueno, si bien los factores externos hacen que el dólar debiera tender a la baja, no vamos a tener un mercado inundado de dólares por la actividad agro, por lo que tuvimos de la sequía. Se está hablando de que podríamos tener unos $2.000 millones de pérdidas directas, por lo que es menores granos cosechados, menores kilos de carne vendida del ganado, exportación de servicios que bueno, podría mantenerse. Sí va a ayudar, digamos, en que haya flujo de dólares el turismo, que fue mucho mejor que el del año pasado. Sí. Pero hay un trade-off. Pero lo más importante es la parte de exportaciones. Exacto, lo que es exportaciones de cultivos y del sector agro va a estar muy menguada este año. Entonces, lo que pueda jugar en contra el marco externo por lo que sea las políticas de Estados Unidos, capaz que se ve compensado por lo que es la debilidad del mercado interno en cuanto a exportaciones, y que eso haga que el dólar en realidad vuelva al sentido contrario, pero al alza. Habrá que ver cómo
cómo avanza, pero bueno, eso podría ser una situación. Bien, en el caso de, por ejemplo, mañana surge de vuelta, Uruguay, por supuesto los bancos tienen que tener un cierto encaje, una reserva en función de los depositantes, un porcentaje, no recuerdo cuál es el porcentaje que tienen que tener en función de, no sé si deposito 100 pesos, bueno, hay un porcentaje que no se puede mover, el resto el banco lo utiliza para generar esa rentabilidad. ¿Cuál es y cuál es ese porcentaje? ¿Cuáles son esos instrumentos que tienen los bancos y cómo el depositante de Uruguay se queda tranquilo de que, como decías recién, el sistema financiero uruguayo está bien regulado y bien manejado? Bueno, no tengo de memoria los porcentajes de los encajes, pero varían dependiendo del nivel de activos y el tamaño de los bancos. Son encajes que en general están un poco por encima de la media de lo que puede ser el sistema financiero en otros lados, con lo cual tiene un nivel de solvencia importante. Y salió ahora en los últimos días un artículo de prensa que hablaba de justamente si Uruguay tenía algún sistema de garantía similar al que tenía Estados Unidos, como por ejemplo para el Silicon Valley Bank. Entonces Uruguay tiene desde hace ya muchos años un fondo constituido por la COPAB, que es un organismo independiente al Banco Central, pero que se encarga también de la regulación del sistema financiero y de generar justamente estas coberturas. COPAB. La COPAB es la Corporación de Protección del Ahorro Bancario y es la institución que asegura los depósitos bancarios de Uruguay. Que aquellos depositantes que tienen dólares en los bancos tienen una cobertura de hasta $10.000, o sea, si el banco quebrara, hasta $10.000 te cubre, y si son depósitos en pesos, son el equivalente a $30.000 más o menos, justamente con este incentivo que busca Uruguay a especificar la economía y desdolarizarla un poco, que es una economía muy dolarizada respecto a otros países. Entonces, en ese incentivo que busca el gobierno de especificar, no el gobierno actual, sino Uruguay como Estado, de especificar su economía, tiene este incentivo también a nivel de cobertura de que es prácticamente el triple lo que te cubre el banco. Exacto. El banco en caso de depósitos en pesos. Correcto. Fede, conclusiones que tengas, que quieras volcar sobre esta situación. Bueno, a ver, punto número 1, que es una situación distinta probablemente a la que vimos en 2008 en Estados Unidos. La crisis del 2008 fue más del sector real de la economía, un problema de créditos. Habían dado muchos créditos a personas que luego vieron que no lo iban a poder pagar, sobre todo en el sector inmobiliario. Y esto es bien distinto. Esto surge por temas de liquidez en bancos, por gestiones internas y por factores de política monetaria que llevaron a que los bancos tengan que reconocer en sus balances algunas pérdidas. Es una situación que hoy en día está medianamente controlada. Se han buscado los mecanismos para que esto no se extienda y se genere un efecto contagio en el resto del sistema bancario. Los primeros días que ocurrió esta crisis, se hablaba de que casi 200 bancos en Estados Unidos podrían quebrar si había una corrida del 50% de los depositantes no cubiertos, con lo cual podía llegar a ser tremendo, ¿no? 200 bancos que caigan de un día para otro, podía llegar a ser algo monstruoso. Entonces, desde el día 1, tanto el Tesoro americano como la Reserva Federal y los bancos centrales de todo el mundo en general han tomado algunas medidas como para mitigar este riesgo. La semana pasada se anunciaron incluso que iban a haber operaciones conjuntas en los distintos bancos centrales del mundo para que la liquidez en dólares que necesitan ya no se genere semanalmente como se generaba históricamente, sino que sea diaria. Entonces, bueno, eso mitiga un poco el efecto de liquidez que pueda llegar a tener de problema algún banco. Y bueno, parecería que hoy está medianamente controlada. Habrá que ver en los próximos días cómo se desenvuelve esto, si hay alguna otra noticia negativa de algún otro banco que esté presenciando situaciones similares a las del Silicon Valley Bank o del Silvergate o del Republic, y que, bueno, eso genere algún otro catalizador que lleve a que se tengan que tomar nuevas medidas. Y a nivel local, esto no parecería haber generado un efecto contagio. Tenemos bancos importantes que son de buena capacidad. Los bancos locales no solo a la interna operando bien, sino con sus casas matrices, claro, que no han presentado o han hasta el momento anunciado ningún impacto material de este tipo. Incluso hay un estudio la semana pasada que salió del Banco Santander, por ejemplo, por poner uno, que hablaba de los distintos indicadores internos que manejaban y los distintos niveles de liquidez, de solvencia, etcétera, que tenía a nivel de casa matriz, y cómo parecía, no riesgo cero, pero muy poco improbable que esto ocurriera. Entonces, bueno, la plaza local no parecería estar contaminada por estos efectos. Pero sí, si hubiera habido algún banco plaza que estuviera asociado a alguno de los bancos que hoy en día están con algún riesgo, eso podría generar capaz que algún ruido a nivel local, pero no parecería ser el caso. Por lo cual, en Uruguay vendríamos bastante bien por ahora. Venimos tranquilos. Federico Bonetti, contador, gerente de CPA, docente de ORT, muchísimas gracias por venir y por compartirnos todo este conocimiento sobre la situación regional y puntual para Uruguay. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y un gusto haber podido compartir estos conceptos.
Si te gustó, quiero pedirte que nos sigas, que nos rankees y que lo compartas. De esta forma vamos a poder llegar a más pymes para ayudarlas a través de casos prácticos e historias inspiradoras.